Buenos días, estudiantes del grado 11. Bueno, nuestro siguiente tema se llama elasticidad. Vamos a empezar a mirar aquí qué es la elasticidad, para qué nos sirve la elasticidad, dónde podemos nosotros aplicar la elasticidad. Palabra muy importante, elasticidad. Vamos a empezar a mirarla. ¿Para qué nos sirve la elasticidad? ¿Pero qué es la elasticidad? Vamos a empezar con este ejemplo. Tenemos el salto del bungee. Utiliza una larga cuerda elástica que se estira hasta llegar a una longitud máxima que es proporcional al peso. Bueno, es importante este punto, supremamente importante, porque pues ahí nos está diciendo que es proporcional al peso. La elasticidad de la cuerda determina la amplitud de las vibraciones resultantes. Todo esto que estoy subrayando son elementos para poder nosotros empezar a analizar qué es la elasticidad. Si se excede, importante esto, ¿qué es la palabra exceder? Hay que tener en cuenta esta palabra exceder. El límite elástico de la cuerda, ¿qué va a pasar? Mira lo que va a pasar. Si se excede, mira lo que pasa. Esta se rompe. Pero ¿qué va a pasar al romperse? Pues todo este elemento que está aquí, pues se va a romper y eso. Actualmente pues han pasado algunos accidentes con este deporte. ¿Por qué? Porque el límite elástico de la cuerda se excede. Al excederse, pues esto ¿qué va a pasar? Pues se va a romper. Bueno, ¿qué vamos a empezar a mirar con esta parte de la elasticidad? Bueno, pues vamos a empezar a mirar con la elasticidad. ¿Cómo podemos nosotros comprender esta palabra? ¿Cómo empezamos a nosotros a mirar el límite elástico? ¿Cómo empezamos a mirar el esfuerzo, la deformación y la resistencia de rupturas? Entonces, este punto, va a empezar a mirar nosotros cómo empieza él o en qué elemento o en qué momento empieza a él a romperse. Vamos a escribir y a aplicar las fórmulas para poder calcular el módulo de Young, el módulo de corte y el módulo volumétrico. Y resolver algunos problemas que involucren esos elementos de la elasticidad. Vamos a mirar ahorita qué propiedades elásticas tiene la materia. Bueno, dice que un cuerpo elástico es aquel que regresa a su forma original después de una deformación. Muy importante esto. Regresa a la parte original después de tener efecto de una deformación. Si nosotros le aplicamos a esta bolita de gol, le aplicamos una fuerza ahí o una presión, eso empieza a deformar, pero vuelve a su estado original. Lo mismo pasaría con una banda de goma, lo mismo pasaría con la pelota de soccer, el fútbol. Si nosotros le aplicamos eso, pues él va a volver a su estado original. ¿Listo? Caso contrario, como tenemos aquí una parte, una bola inelástica, que es la bola de... Una bola es esta bolita. Si nosotros conocemos este deporte es el boliche. Y si nosotros estamos construyendo una escultura en barro y la tenemos y nos vamos a dar cuenta aquí y se nos daña por X o Y motivo, pues tenemos que volverla a construir porque no va a volver a su estado original. Lo mismo pasaría con la masa del pan. Entonces dice, el cuerpo inelástico es aquel que no regresa a su forma original después de la deformación. Ojo, importante esto. No regresa a la parte original después de la deformación. Esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Bueno, teniendo en cuenta estos elementos, pues empezaríamos nosotros a mirar
¿Qué es elástico y qué es inelástico? ¿Qué es la parte elástica? Dice, una colisión elástica no pierde la energía, no pierde la energía. La deformación en la colisión se restaura por completo. Importante esto, este pedacito. No pierde la energía. ¿Cuál? Una colisión elástica. La deformación en la colisión se restaura por completo. Es decir, que vuelve a su estado original por completo. Caso contrario, si yo tengo este objeto y es una colisión inelástica, se pierde la energía, importante esto, y la deformación puede ser permanente. Al ser permanente, pues nos podemos nosotros analizar de que esto, si nosotros le aplicamos esta parte inelástica, la rompemos aquí, este punto, él no va a volver a la parte original, pero si yo le cojo aquí y le rompo esto, pues él va a volver a su parte original. Es decir, que si yo le rompo esto, pues va a volver otra vez a toda esa parte original. O sea, la parte de la elástica y la inelástica. Bueno, teniendo en cuenta esto, empezaríamos nosotros a mirar aquellas fórmulas que de la parte de la elasticidad que me llevarían a mí a poder construir ciertos elementos. Primero que tengo la fórmula de una fuerza restauradora. Es importante esto, es también llamada la fórmula del resorte. Dice que un resorte elástico es un ejemplo de un cuerpo elástico que se puede deformar al estirarse. Importante esto. Se puede deformar al estirarse. Si nos vamos a dar cuenta nosotros aquí, tenemos aquí nuestro resorte. ¿Sí? Este es nuestro peso. Este es nuestro pesito que tenemos aquí. Esta es la masa que él va a tener. Esta es la masa. Listo. Ojo. ¿Listo? Bueno, aquí nos están diciendo algo muy importante. Nos están diciendo que la fuerza va hacia dónde? Hacia abajo, ¿sí o no? Bueno, entonces decir que esa fuerza se va convirtiendo en negativa. Y si nosotros empezamos a mirar, y este es el estado original, ojo, hasta acá. Hasta aquí es el estado original que él va a tener, ¿listo? Y este sería, este pedacito, es el peso, la masa que él va a tener. Pero ¿cómo? Empezaríamos nosotros a mirar. Perdón. Sí, nos vamos a dar cuenta que en algo, en esto, este pedazo que yo acabo de desarrollar aquí, se estira, y es decir que nuestro objeto va a llegar a este punto. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con todo esto? Y nos vamos a dar cuenta aquí de algo muy importante. Pues aquí vamos a empezar que esta X que yo tengo aquí es el momento que yo estire mi cuerpo. Si yo tengo algo acá, vamos a poner algo aquí, vamos a proponerle que yo tengo esto acá, tengo esto acá, tengo esto aquí. Y me dicen a mí, hey, estire eso. Tal, bueno, ¿hacia dónde va a llegar? Entonces yo lo estiro hasta acá. ¿Qué puede pasar? Esta masa que yo tengo acá es igual a esta masa. ¿Listo? No van a cambiar las masas para nada. Para nada van a cambiar las masas. Entonces, por eso aquí, esto se va a llamar una fuerza restauradora. Entonces vamos a empezar a mirar de qué se trata eso. Dice, una fuerza restauradora actúa en la dirección opuesta al desplazamiento del cuerpo de oscilación.
importante esto. Claro que sí, miren, aquí nos vamos a dar cuenta. Uy, pero mire, claro, el negativo que yo le propongo aquí es la parte del cuerpo en dirección opuesta a él. Porque el cuerpo va en esta posición. El cuerpo está aquí y yo lo cuelgo. ¿Listo? Bueno. Y vamos a encontrar mi primera fórmula, que es llamada la ley de Joule. Hooke. ¿Pero qué se tratará esa ley de Joule? Bueno, la ley de Joule nos dice lo siguiente. Dice, cuando un resorte se estira, una fuerza que va a ser restauradora es proporcional al desplazamiento. Ah, listo. Importante esto. El resorte se va a estirar. Y aquí en ese resorte va a haber una fuerza que va a estar restaurada. Y al ser restaurada, pues va a ser proporcional al desplazamiento. ¿Pero qué significa proporcional? Si yo tengo una fuerza, yo tengo esta fuerza, y me dicen, ¿qué elemento puede ser proporcional a esta fuerza? Ah, bueno, entonces empiezo yo a mirar. Si yo tengo este objeto aquí, y me dicen, aplique una fuerza bajando, es decir, le aplico esta fuerza. Ah, bueno, listo. El mismo elemento va a quedar aquí. Entonces, este pedacito que yo acabo de agregar aquí, esto, yo lo puedo tomar como una distancia. ¿Listo? Esta es la distancia. Ah, entonces va a ser proporcional a la distancia. ¿Listo? Aquí en la mayoría de libros, no se van a preocupar, la mayoría de libros trabajan de que la distancia es el diferencial de X y este es el diferencial de F. Ah, bueno, listo. Pero ¿qué pasa? Miren nuestra fórmula. Uy, profe, pero ¿qué pasó acá? Listo. ¿Esto qué dice? Esto es fuerza. ¿Sí? Entonces, esto sería la fuerza. No nos preocupemos, esto es fuerza. Y esta sería la distancia. ¿Listo? Uy, pero ¿qué nos quedó? Nos quedó esto. Esta variable, que es la constante elástica de los cuerpos, de cualquier cuerpo. Ah, es la constante del resorte. Ah, listo. Es decir, que esa constante es la que me va a empezar a mirar qué medida de elasticidad va a tener mi resorte. ¿En dónde está ubicada esa constante? Pues esa constante va a estar ubicada en la proporción que yo vaya a tener al momento que yo le haga la estiración acá, a este bloque. ¿Qué pasó acá? Con esta parte de este diferencial, esta acá, si yo tengo esta X aquí multiplicando, la traspaso aquí, hago una transposición de términos, aquí a esa X la paso aquí. Ah, bueno, listo. Y es decir, que me quedaría la constante. Profe, pero ¿por qué que si está negativa aquí y aquí va a dar positiva? Bueno, nos dijimos que esa fuerza va a ser proporcional dependiendo si como está bajando va a ser negativa, si está subiendo va a ser positiva. Es decir, que cualquiera de los dos términos, por eso no se le va a agregar aquí ningún símbolo. Bueno. Y empezaríamos nosotros a mirar qué pasó acá. Dice, el esfuerzo y deformación. Entonces, el esfuerzo se refiere a la causa de una deformación. Uy, importante esto, muchachos. Supremamente importante esta partecita. El esfuerzo se refiere a la causa. Hay que mirar este pedacito. ¿Listo? Este. El esfuerzo se refiere a la causa de una deformación. Y la deformación, ojo, ¿qué significa una deformación? Al efecto, ojo, causa y efecto de la deformación. Importante esto. Entonces dice, las fuerzas descendientes, es decir, descienden a F
y causa un desplazamiento en X. ¿Cómo así? Claro, si yo tengo esta fuerza y se la aplico bajando, ¿qué va a pasar? Pues mire lo que está pasando acá. Esto que está aquí es el mismo verde que yo tengo acá. ¿Listo? No se van a decir que es lo mismo. Dice, por lo tanto, el esfuerzo es la fuerza, la deformación es la elongación. Uy, la deformación es la elongación y el esfuerzo es la fuerza. Listo. Entonces empezaríamos a mirar, a tener en cuenta que la ley de Joule, la que acabamos de poner, es menos la constante por la distancia. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? No se van a preocupar. Esa es la ley de Joule. Esa es la ley que me da esto. Bueno, entonces seguimos. Y empezaríamos a mirar los tipos de fuerza. Los tipos de esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo voy a tener? Entonces tenemos el primero. Tenemos un tipo de esfuerzo que es un esfuerzo de tensión. Esto ocurre cuando las fuerzas son iguales y opuestas y se dirigen alejándose mutuamente. Y tenemos una fuerza por comprensión. Esto ocurre cuando las fuerzas iguales y opuestas se dirigen hacia una hacia la otra. Pues aquí nos podemos dar cuenta de que este y este, ¿qué va a pasar? Mire, entonces nos vamos a dar cuenta aquí. ¿Qué pasa por tensión? Entonces, dice, ocurre cuando las fuerzas iguales y opuestas se dirigen alejándose mutuamente. Es decir, cuando una va en esta dirección y la otra va en esa dirección. ¿Listo? No se vayan a preocupar. Aquí en ningún momento se van a chocar. Nos vamos a dar cuenta. La parte final va cada una en opuesto. Caso contrario, en el esfuerzo de comprensión, que nos vamos a dar cuenta aquí que las fuerzas se van a chocar en alguna parte de aquí de este elemento. Dice, ocurre cuando las fuerzas iguales y opuestas se dirigen una hacia la otra. Es decir, que la una va a dirigirse a la otra. Y nos vamos a dar cuenta aquí. Miren. ¿Listo? Prácticamente el tipo de esfuerzo que se utiliza va a ser este. Este muy poco se utiliza porque pues nosotros no podemos poner el peso primero, después vamos a poner un perno, que es esto, para poder sostener eso. Siempre vamos a colocar ese tipo de esfuerzo. Bueno, seguimos. En resumen, todo esto que hablamos nos podemos llevar a lo siguiente. Dice, el esfuerzo es la razón de una fuerza aplicada al área sobre que va a actuar. Bueno, ojo, el esfuerzo. Entonces empezaría nosotros a mirar qué es esfuerzo. Esto es la fuerza. Y esto es el área. Uy, ¿cómo así, profe? Claro, mire, yo tengo esto. Me dicen a mí, hey, ¿qué fuerza va a tener para poder sostener esto? ¿Qué fuerza? Pues yo puedo mirar aquí algo, muchachos. Yo puedo mirar si este pedacito que yo tengo acá, ¿qué área? Es decir, que aquí en este pedacito, me puedo mirar el área. Bueno, y vamos a empezar a mirar cuáles son las unidades. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Bueno, pues acordemos que la unidad principal de la fuerza es el Newton y la unidad principal de las áreas son metros al cuadrado. Y esto, newtons de metro al cuadrado, me va a llevar a mí a una unidad llamada Pascal. ¿Listo? Ese es el señor Pascal.
decir que esto es un pascal. Para poder yo tener en cuenta un pascal, debo de tener en cuenta una fuerza y un área, o unas libras por la cantidad de áreas que yo tengo. ¿Cómo así? Esto es un área. ¿Listo? Bueno, pero ¿qué es la deformación? Nuestro segundo elemento. Es el cambio relativo en las dimensiones o forma de un cuerpo como resultado de un esfuerzo aplicado. ¡Wow! ¿Pero qué será todo eso? Pues empezaríamos a mirarlo. El esfuerzo es la razón de una fuerza aplicada. Listo. La deformación es el cambio relativo del esfuerzo aplicado. Bueno, si el esfuerzo es la razón de la fuerza aplicada, es decir, que la deformación es el esfuerzo aplicado. Claro que sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces empezaríamos nosotros a trabajar nuestra ley de Joule para empezar a mirar qué nos va a llevar. Entonces, bueno, entonces aquí empezaría usted a mirar el esfuerzo, aquí empezaría a mirar la deformación. Y ahorita nos vendría la fórmula de esfuerzo y la fórmula de la deformación. Y empezaríamos a mirar, la una debe depender de la otra. Bueno, empecemos con el primer ejemplo. Dice, un ejemplito muy sencillo. Dice, cambios de longitud por unidad de longitud. Cambio de volumen por unidad de volumen. Claro, nosotros lo importante para nosotros en la clase de esta parte es esto. Cambio en volumen por unidad de volumen. Importante es eso. ¿Listo? Bueno, entonces como les decía, vamos a empezar a mirar ya. Empezar a mirar fórmulas. ¡Wow! Dice, el esfuerzo y la deformación longitudinales. Ojo, mira, aquí es algo muy importante. Para alambres, varillas o barras, existe un esfuerzo longitudinal. ¡Wow! Bueno, entonces ese esfuerzo longitudinal, ¿en qué va a ser? Es este esfuerzo. Y acordémonos algo. Como son esfuerzos, van a estar dados en Pascal. ¿Listo? En Pascal. Entonces, no se me vaya a confundir ahí que va a estar dado en Pascal, porque esto es Newton y esto es metros cuadrados. Y Newton sobre metros cuadrados son Pascal. Entonces el esfuerzo es fuerza sobre área. La deformación es la diferencia. Uy, pero profe, ¿qué significa esto? Bueno, listo, compañeros. Esto significa que yo tengo que hacer la resta entre la distancia, la longitud mayor, es decir, final, menos distancia inicial. Es eso. ¿Listo? Sobre la distancia ya. ¿Cuál distancia? La que nos proporcione nuestra deformación o la que yo voy a estirar. Si yo tengo este resorte y lo estiro, la que me va a servir a mí para este punto, esta deformación, es esta. ¿Cuánto se deformó? Este sería L. Y delta de L saldría, mire, de acá a acá. Listo. Entonces empezaría usted a mirar, elementos y eso. Bueno, y nos vamos a dar cuenta en esto. L, ¿y a dónde sale S? ¿Y a dónde sale delta de L? Sí, señor, mire. Entonces empezaría yo a mirar hacia dónde va, cómo empezaría yo a mirar, todo eso. Bueno, y aquí vendría nuestro primer ejemplo de esfuerzo, que vamos a hacer un ejemplo de un alambre. Vamos a dar cuenta. Dice. Bueno, entonces nuestro ejemplo dice lo siguiente. Dice, un alambre de acero de 10 metros de largo y 2 milímetros de diámetro se une al techo. Y a su extremo se une un peso de 200 newton. ¿Cuál es el esfuerzo aplicado? Bueno, muchachos, tenemos los siguientes datos.
Tenemos 10 metros de largo, tenemos de diámetro 2 milímetros y tenemos una fuerza, es decir, un peso de 200 newtons. Bueno, esos daticos los voy a tener en cuenta para sacarlos, para realizar nuestro ejercicio. Bueno, entonces nos dice que, vamos a sacarlo por aquí, largo igual a 10 metros. Listo. Diámetro, vamos a ponerme diámetro de 2 milímetros. 2. Y por último me hizo un peso. Ah, bueno, entonces toca mirar ese peso, donde lo voy a trabajar, es decir, una fuerza. ¿Cómo así, profe? Claro que sí. Ya les voy a decir por qué. 200 newton. Si hacemos, profe, ¿por qué dio 200 newton? Voy a hacerlo por aquí. Entonces sería fuerza es igual a una masa por una aceleración o gravedad. Vamos a ponerle aquí una gravedad. ¿Listo? Fuerza es igual a masa por aceleración o gravedad. Acordémonos algo. Esta gravedad es la aceleración que voy a tener en la Tierra. Bueno. Despejo fuerza. Ya tenemos esta gravedad. ¿A cuánto equivale la gravedad? Entonces, gravedad. Ojo, esos datos ya tenemos que tenerlo algo claros. ¿A qué equivale una gravedad? Acuérdense que equivale a 9,8. Vale 10. Podemos aproximarlo a 10 metros por segundos al cuadrado. Bueno, en esto, despejemos fuerza. Ah, bueno, pero aquí me están dando a mí una fuerza. Claro, la fuerza que le están dando a usted, Newton. Ah, bueno, entonces ya conoce gravedad. Entonces, esto yo lo podía decir que masa es igual, masa, voy a despejar masa de aquí, a fuerza sobre gravedad. ¿Listo? Bueno, ya les dije. Bueno, teniendo en cuenta que tengo una longitud de 10 metros, el diámetro de 2 milímetros y una fuerza de 200. Bueno, entonces, si tenemos un diámetro, es decir, dice un alambre, ¿cuál es el alambre que yo tengo que tener en cuenta? Pues este, muchachos, este que yo tengo acá, ese es el alambre. Ese alambre es el que yo empiezo a analizar qué esfuerzo va a ser aplicado en ese alambre. ¿Cuántos pascales van a estar aplicados en ese alambre? Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo que de aquí a aquí, ¿cuánto va a valer? 10 metros. Ah, el alambre va a tener 10 metros. Ah, listo. Es decir, que esto que está aquí va a valer 10 metros. Y el diámetro se une al techo. Dice, y 2 milímetros de diámetro que se une al techo. Ah, listo. ¿En dónde están los 2 milímetros? Aquí están. Ahí van a estar mis 2 milímetros. ¿Listo? Y a su extremo se une un peso
de 200. Ah, listo. Es decir que esto va a tener un peso de 200 newton. Uy, pero voy a tener que tener en cuenta que la fórmula que tengo que utilizar es esta. ¿Cómo así? Claro, porque me está preguntando aquí, mire lo que me está preguntando el ejercicio. ¿Qué me está preguntando? Esfuerzo aplicado. Acordémonos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. ¿Cuál área? Pues tenemos que mirar el área que va a tener esta sección circular. ¿Cuál sección circular? Esta que está aquí. Esta sección circular. Porque esto, pues esta gráfica que está aquí es esta sección circular que yo voy a tener aquí. Bueno, pero para mirar el área, como es una sección circular, vamos a tener en cuenta esta formulita. Profe, ¿cómo yo hago para tener en cuenta esta formulita? Ojo, como es una sección circular y el área de las secciones circulares se hacen de esa manera. ¿Sí? Pi cuartos por el diámetro cuadrado. ¿Cuál diámetro? El diámetro que yo ya tengo, porque a mí me están dando ya un diámetro, que es este. Ah, es decir, que reemplazo. Sí, señor, reemplaza. Pi por 0.002 metros, como así, claro. Esto que yo tengo acá, de 0,0, de 22 milímetros, lo realizo la conversión y lo paso a metros para poder trabajar de una manera más acertada porque son áreas. Y acordémonos que el múltiplo principal del área son los metros cuadrados. Bueno, entonces sería pi por 0.002 metros. ¿Cómo hago esa conversión? Bueno, esto es una conversión que yo ya tengo que empezar a mirar a cuántos milímetros en un metro y empiezo a hacer la conversión para poder hacer esto. Bueno, entonces la conversión de 2 milímetros a metros es equivale a 0.002 metros. Teniendo en cuenta eso, realizo mi operación de empezar a mirar cuánto equivale 0.002 metros. Vamos a hacer el cálculo. Por. Y acordémonos que es al cuadrado. ¿Listo? Ahí dice muy clarito. Ah, bueno, nos da 0.000004. Ah, es decir, 5 ceros. Es decir, 0.000004. Eso lo multiplico por pi, 3,14. Uy, profe, pero aquí, ¿por qué no nos dio esto? Claro, ¿por qué? Porque es que este valor le va a dar a usted 0,000004. 6 ceros, profe, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 ceros a la izquierda, por eso da negativo. Eso lo multiplico por 3,14, que es el valor de pi. Es decir, que ese valor de pi no va a variar. ¿Listo? Ese es el área que va a tener el alambre. Bueno, reemplazo. Entonces sería fuerza 200 newton. No va a variar. Aquí está. Es decir, la fuerza, es decir, el peso que va a tener es de 200 newton. Vamos a mirar si tiene verdaderamente esfuerzo. Bueno, área es igual a la operación de 3,14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es dividir 200 dividido en 3,14 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da? Acordémonos algo, muchachos. Esto que acabo de encerrar aquí es un pascal.
la unidad principal es el pascal. ¿Listo? Entonces ese es pascal. Entonces dividamos 200 dividido en 3,14 por 10 a la menos 6. Eso me va a dar a mí un valor de 6.37 por 10 a la 7 positivo pascales. Ese es el esfuerzo que va a tener que realizar el alambre para que no se vaya a caer estos 200 newtons. ¿Listo? Eso es lo que vamos a mirar. Profe, ¿yo cuánto? ¿Y cómo hago para yo mirar cuánto es la masa de esos 200 newtons? Es decir, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es la masa? Bueno, sí, claro. Entonces sería dividir 200 dividido en el valor de la gravedad, que es de 9,8. Y podemos encontrar que esa división, vamos a hacerla, 200 dividido en 9.8, me va a dar a mí 20. Vamos. Es decir que me va a dar a mí 20 kilogramos. ¿Listo? Es decir que estos 200 newtons valen 20 kilogramos, estos 200 newtons. El esfuerzo para que este alambre, que tiene 10 metros de largo y tiene un diámetro de 2 milímetros, es de 6 y tiene un peso de 20 kilogramos, es decir, 200 newtons, el esfuerzo es de 6.37 por 10 a la 7 pascales. Ese sería el esfuerzo. Vamos para otro ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero entonces ya encontrando la deformación. Bueno, dice, un alambre de acero de 10 metros ya se estira a 3,8 metros. Listo. Entonces eso es lo que se va a estirar. Debido a la carga de 200 newtons. Listo. ¿Cuál es la deformación longitudinal? Listo. Vamos a encontrar a ver qué pasó con esa deformación de longitudinal. Vamos a empezar a mirar. Bueno, si ya nos dimos cuenta en el ejercicio pasado de que de aquí a aquí, de 10, ¿listo? No me vayan, de aquí a aquí es de 10. ¿Listo? Y se estira. Voy a mirar, es decir que se va a estirar 3.08 milímetros. Es decir que se estira algo muy pequeño. Debido a la carga, acordémonos que esta es la fuerza. Vamos a empezar a mirar cuál es la deformación longitudinal. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo tenemos que pasar cuánto se estira que lo tenemos nosotros en milímetros, lo tenemos que pasar a metros. Es decir, que hagamos esta conversión. 3.08 milímetros a metros. Al hacer la conversión, vamos a encontrar nuestra formulita aquí, que es la fórmula de la deformación, es muy fácil, que es mirar el diferencial, es decir, la diferencia, es decir, cuánto se va a estirar. En este caso, lo que él se va a estirar es 3.08 milímetros, pero nos dice que el alambre tiene 10 metros. Entonces tenemos que mirar esos 3,08 milímetros, cuántos metros son. Y si hacemos el cálculo, encontramos que esos 3.08 milímetros a metros tiene un valor de 0.00308 metros. ¿Qué hago con esto? Lo divido, cancelo metros con metros, porque son deformaciones, las deformaciones no llevan unidades. Entonces, al hacer la división, la operación de dividir 0.00308 dividido en 10, me va a dar a mí 3.08 por 10 a la 4. Esta es la deformación que va a tener mi ejercicio. Listo. Es decir, si este valor que yo tengo acá,
es el valor de L, es decir, estos son los 10 metros, y este pedacito que se deformó, que empezó a mirar, es de 0.00308 metros. Este pedacito es algo muy micro, es decir, muy pequeño, porque esos 0.00308 es algo muy pequeño del metro. ¿Listo? Y de esa manera yo puedo encontrar la deformación longitudinal. Bueno, vamos a empezar a mirar el límite elástico. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es el límite elástico? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es su aplicación? Vamos a empezar a mirar. Bueno, el límite elástico es el esfuerzo máximo que un cuerpo puede experimentar sin quedar deformado permanentemente. Ah, listo. ¿Listo? Tenemos aquí esta posición. Él empezó en 2 metros. Si se le aplica una fuerza, ojo, aquí tenemos que tener en cuenta que esto ya vimos estas clases de elasticidad. Que aquí, o acuérdense, una era que iban en viceversa, es decir, que no se encontraba, y la otra iba en cualquier punto, se iban a encontrar la una a la otra. ¿Listo? Aquí no se van a encontrar las dos. Bueno. Entonces tenemos aquí este punto, vamos a empezar a mirar, aquí no podemos dar cuenta, mire, el punto va de aquí, y si yo le aplico una fuerza, bueno, si nos damos cuenta aquí, mire, él puede seguir acá, mire, es decir que este pedazo que yo tengo aquí, es lo que él empieza a mirar, es el famoso delta de L, que ya vimos a mirar para mirar la deformación. Esto es lo que él va a empezar a mirar la famosa deformación, este pedacito. ¿Listo? Vamos a pintarlo de otro colorcito. Vamos a pintarlo aquí este pedacito de otro color. Que es la deformación de ese diferencial. Listo. Si nos damos cuenta de esta posición que pesa en 2 metros, y aquí están, ya la aplicamos, y aquí vamos a dar cuenta, miren, si aquí están 2 metros, él va a seguir, mire, ¿sí? Él sigue. Y nos vamos a dar cuenta qué pasó acá. Es decir, que el límite que yo tengo aquí no va a ser estos 2 metros que yo tengo aquí, porque es lo que yo tengo que empezar a mirar qué pasa con el esfuerzo. Bueno, si yo le aplico a esto el peso, siempre le tengo que aplicar un peso. Le aplico 2 pesos, ¿qué va a pasar? Entonces, si el esfuerzo supera el límite elástico, la longitud final será mayor que los 2 metros originales. O lo que dice acá muy clarito. Si yo le aplico a él algo que supere los 2 metros originales, la longitud final será los 2 metros que tenemos. Es decir que este punto, si yo le aplico más peso de lo que yo le aplique, puede ser que esto no nos vaya a servir. Si yo tengo esto, le aplico otra fuerza, puede ser que ese límite en cualquier momento pase que la línea que está sosteniendo esto se rompa acá o acá o acá. Puede ser, entonces por eso es que a veces ocurren los accidentes, porque es que yo le coloco más peso de lo que pronto la cuerda pueda sostener. Entonces, bueno, entonces yo tengo que empezar a mirar el esfuerzo, pero el esfuerzo tengo que tener en cuenta que es la fuerza sobre el área. Y acuérdense que los esfuerzos van a estar dados en pascales, que es... ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a empezar a mirar la resistencia a la rotura. Es decir, cómo resiste un objeto que yo vaya a tener, teniendo en cuenta el límite, teniendo en cuenta si es resistente o no resistente, todas esas cositas. ¿Listo? Bueno, seguimos. Resistencia a la rotura. Entonces, ¿qué es la resistencia a la rotura? Es el esfuerzo máximo que un cuerpo puede experimentar sin romperse. Su misma palabra lo dice. Es el esfuerzo máximo que puede ese objeto sin romperse.
Hay que tener en cuenta eso, muchachos, que se llama la resistencia a la rotura. Volvemos con el mismo ejemplo que teníamos ahorita. Si este empezó aquí, pues él tiene que seguir aquí, mire. ¿Sí? Vamos a empezar a mirar cuál es el esfuerzo máximo con que ese objeto lleve a la rotura. Entonces vamos a empezar a mirar aquí. Si él aplica aquí una fuerza, ¿qué va a pasar aquí si se rompe o no se rompe? Si el esfuerzo supera la resistencia a la rotura, la cuerda se rompe. Uy, supremamente importante esto. Hay que tener en cuenta esto, muchachos. Si el esfuerzo supera la resistencia a la rotura, la cuerda se rompe. Claro que se va a romper. Al romperse eso, si va a superar el valor que yo tengo acá, que ese valor es de los 2. Si nos tenemos en cuenta el ejercicio pasado, era de 2 aquí. Si supera los 2 en este punto, pues lógico lo que va a pasar es que esto se va a romper. Porque es que yo le estoy colocando aquí, estoy colocando más peso de lo que él pueda sostener. Si aquí solo le tenía 1, aquí ya le colocó 2 pesos, puede ser que este valga los mismos 200 newton y puede ser que este valga 200 newton también. Entonces, si yo sumo los dos, van a sumar 400, es decir que ya este punto tiene que ser mayor, es decir, ese punto de estiramiento va a ser mayor, no va a ser aquí, sino va a ser como por aquí. Es decir, que puede hacer que esos 10 metros que yo tenga de cable me cedan, y al cederse, pues lo que va a pasar son los accidentes. Se rompe. Entonces, para tener en cuenta que no se vaya a romper, entonces tenemos que tener esta formulita muy en cuenta, que es el esfuerzo. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Acordémonos que si no tenemos fuerza, no tenemos, y eso, acordémonos de la fórmula de fuerza, la que nos enseñó el señor Newton, que fuerza es igual a la masa que yo tengo por la gravedad. Y profe, pero luego una aceleración, sí señor. Esa aceleración, esa gravedad, perdón, yo lo puedo cambiar por aceleración, porque es que la aceleración es la gravedad que hay aquí en la Tierra. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces podemos nosotros mirar que con el mismo esfuerzo podemos empezar a mirar la resistencia a la rotura. Y vamos a hacer un segundo ejemplo. Nos dice así. El límite elástico para el acero ya está dado. Mire, es de 2.48 por 10 a la 8 pascales. ¿Cuál es el peso máximo que puede soportar sin superar el límite elástico? Bueno, entonces tenemos en cuenta algo. ¿Cuál es el área que va a tener? Bueno, entonces el área que ya lo conocimos en el ejercicio anterior, que fue de 3,14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, como así, claro, acordémonos algo. Devolvámonos un poquito el ejercicio anterior, donde mirábamos que esto va a tener 10 y ese punto, es decir, esto va a tener un diámetro de el diámetro que ya lo habíamos analizado. Bueno, si teniendo en cuenta eso, pues aquí vamos a tener ya que el área es esa multiplicación. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta mi ejercicio, acordémonos que mi ejercicio es igual a la fuerza sobre el área. Bueno, encontramos de que ese punto de esfuerzo es igual a 2,48 por 10 a la 8 pascales. Teniendo en cuenta eso, bueno, entonces miramos acá. Seguimos. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos los datos que nos pide nuestro ejercicio. El ejercicio nos dice cuál es el peso máximo que puede soportar sin superar el límite elástico. Es decir, acordémonos algo. Para poder mirar el peso máximo, yo les decía algo que es en Newton. Es decir, que tenemos que empezar a mirar, a hacer esas operaciones, esas conversiones. Y nos vamos a dar cuenta que esos pascales y eso en que lo vamos a llevar. Acordémonos algo,
que si yo tengo pascales, eso es igual a Newton sobre metro cuadrado. Es decir que esos pascales. Entonces, este metro cuadrado se va a ir con este metro cuadrado y me queda mi unidad en Newton. Listo. Entonces, ¿qué hago? La fuerza, voy a empezar a mirar. Este valor que yo ya tengo acá, que acabo de encontrar, es el valor del esfuerzo que yo ya tengo. Y esto que está aquí es el valor de ¿qué? Pues del área que yo ya encontré en mi ejercicio. Es decir, ¿qué esfuerzo por área? Claro que sí. Realizo, yo multiplico 2.48 por 10 a la 8 por 3,14 por 10 a la 6. Acordémonos que yo les dije acá que cancelo las unidades, los de los pascales, para que me quede mi unidad en newton. Si yo multiplico todo este valor y todo este valor me va a dar 779 newton. Es decir, el peso máximo que puede soportar ese hilo de 10, acordémonos, esto va a tener 10 metros, estamos con el mismo ejercicio, esto va a tener 10 metros, va a tener 2 milímetros de diámetro, acordémonos, ya encontramos todo, es decir, que el peso máximo que puede mirar, analizar, es de que no se vaya a romper mi cable o mi piola, mi nylon o algo, es de 779 newton. Si yo quiero pasar a estos 779 newtons a masa, yo lo puedo hacer, acordémonos, fuerza igual a masa por gravedad. Entonces sería, la fuerza ya la tengo, 779. Lo divido en 10. A ver qué me va a dar. Y si yo divido 779 en 10, ¿cómo así que en 10? Claro, porque es la gravedad. Ojo, listo, no se me van a confundir en eso, que está muy fácil. 779 dividido en 10. Es decir que es de 77.9 kilogramos. 77.9 kilogramos. De ahí no se puede pasar mi peso. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Mi segundo ejercicio me dice lo siguiente. Me dice, la resistencia a la rotura para el acero es de 4089 por 10 a la 8 pascales. ¿Cuál es el peso máximo que puede soportar el alambre sin romper? ¿Cuál es el peso máximo que se puede soportar sin romper el alambre? Listo. Otra vez, ya tenemos esto, ya lo tenemos, lo estamos trabajando desde hace rato, que esto es de 10 y el diámetro es de 2 milímetros. Bueno, esos datos ya los tienen. Entonces, este datico ya lo tenemos, ese dato ya lo tenemos. ¿Listo? Este esfuerzo ya lo tenemos. Así que estos dos datos ya los tenemos. ¿Listo? ¿Cómo así? Claro que sí, porque aquí ya lo tenemos acá, miren. 4089 por 10 a la 8 pascales es el esfuerzo que me están dando a mí, porque es la resistencia a la rotura para la seda de 4089 pascales. Listo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico el esfuerzo que ya tengo, que es de 4.89 por 10 a las 8 pascales, lo multiplico por el área. Otra vez, acordémonos algo. Hay que traspasar estos pascales, acordémonos que pascales es igual a Newton sobre metro cuadrado. Se cancela este metro cuadrado con este y me queda mi unidad en Newton. Realizo la operación de multiplicar 4.89 por 10 a las 8 pascales. Lo multiplico por 3,14 por 10 a la menos 6 y eso me va a dar a mí un peso máximo
que puede soportar el alambre sin romper de 1536 newton, como así, claro. Si yo multiplico esto me va a dar 1536. Ahora divida 1536 en 10, a ver cuál es el peso exacto en kilogramos que podría soportar ese valor. 1536 lo divido en 10, 153.6 kilogramos. 153.6 kilogramos. Es lo que va a resistir, este valor. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta eso, ya podemos empezar a mirar de que el esfuerzo, la elongación, todo eso no es complicado. Hay que tener en cuenta es esta formulita. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Listo, acordémonos la ley de Joule. La ley de Joule dice fuerza es igual a menos la constante de resorte que yo tengo por el área. Es decir, K por A. Bueno, seguimos. El módulo de elasticidad. ¿Para qué me va a servir a mí ese punto del módulo de elasticidad? Claro que sí, ¿para qué me va a servir el módulo de elasticidad? Bueno, el módulo de elasticidad no es nada más ni nada menos que el límite elástico que no va a poder ser deformado. Entonces, vamos a empezar a mirar. Dice, siempre que el límite elástico no se supere, una deformación elástica, es decir, una deformación, es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada por unidad de área, es decir, el esfuerzo. Bueno, pues eso es no más que ese esfuerzo sobre deformación. Acordémonos a qué es igual esfuerzo. El esfuerzo es igual a fuerza sobre área. No se me van a preocupar por eso. ¿Listo? Ese es el esfuerzo. Y la deformación, si yo empiezo a mirar la deformación y eso, entonces yo empiezo a mirar de qué es el esfuerzo por el área que yo voy a tener. ¿Listo? Bueno, entonces, módulo de necesidad es esfuerzo sobre deformación. Es decir, toda esta carreta que yo tengo aquí. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar, hacer una aplicación. Bueno, entonces aquí ya empezaría a ser aplicado por el famoso módulo de Joule. Ese módulo de Joule, ¿para qué me va a servir? Para empezar a mirar la elasticidad de las longitudes. Bueno, entonces dice así. Retomamos otra vez el ejemplo anterior, que ya hemos trabajado con los 3 ejercicios anteriores. Nos dice que el esfuerzo aplicado al alambre de acero fue de 6.37 por 10 a la 7 pascales y la deformación fue de 3,8 por 10 a la menos 4. Encuentre el módulo de elasticidad. ¿Qué vamos a hacer? Solo reemplazar. ¿Por qué? Ya tengamos los datos. ¿Cuál es el esfuerzo? 6.37 por 10 a la 7 pascales y la deformación es de 3.08 por 10 a la menos 4. Acordémonos algo. Esto que está aquí no tiene ninguna unidad. La deformación. ¿Cómo así? Claro, acordémonos. La deformación es... se cancelaría todas las unidades de ellos. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo hago esta multiplicación, todo, me va a dar un valor, ya lo tengo, y multiplico esto, me va a dar un valor. Al momento que tenga esos dos valores, voy a tener que realizar una división. Esa división que yo tengo que encontrar es 207 por 10 a la 9 pascales. Listo. Empezaría yo a mirar que ese sería el módulo de Joule. ¿Para qué me serviría el módulo de Joule? Nos dice acá que el módulo de elasticidad longitudinal se llama el módulo de Joule y se denota por el símbolo
Y. ¿Listo? Es decir, que ya empezaría yo a mirar que el módulo de Joule es este. Esfuerzo sobre deformación. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar qué es el módulo de Joule. ¿Dónde se puede usted mirarlo y eso? Bueno, es el módulo de Joule. Bueno, ya lo tenemos acá. El módulo de Joule para materiales cuya longitud es mucho mayor que el ancho o el espesor se tiene una preocupación por el módulo de Joule de elasticidad o el módulo de Joule. Bueno, ya habíamos dicho que el módulo de Joule es esfuerzo sobre deformación. Pues acordémonos qué es esfuerzo. Ya acabamos de analizar que esfuerzo es igual a la fuerza sobre área y la deformación longitudinal es el diferencial sobre la longitud o el área sobre la longitud que yo voy a tener. Las unidades son pascales o libras sobre pies cuadrados. ¿Listo? Eso es lo que me dice acá. Las unidades del módulo de Joule. Pero lo importante es esto, muchachos. Esto es lo importante. Esto, que es el módulo de Joule, que es igual a esfuerzo longitudinal sobre deformación longitudinal. Yo puedo mirar de que esta longitudinal la puedo tener, entonces solo puedo decir que el módulo de Joule es esfuerzo sobre deformación. Bueno, vamos a empezar a mirar un ejemplo. Dice así. El módulo de Joule para el latón es de 8.96 por 10 a la 11 pascales. Un peso de 120 newton se une a un alambre de latón de 8 metros de largo. Encuentre el aumento de longitud de diámetro de longitud. El diámetro es de 1.5 milímetros. Primero tenemos que encontrar el área del alambre. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta, esta es la formulita, como les decía ahorita en el ejercicio anterior, para encontrar el área de un alambre. Ya tenemos el diámetro, claro que sí, el diámetro siempre nos va a decir los diámetros de todos los elementos que yo voy a trabajar, alambres, cobres, toda esta parte de elasticidad, los diámetros ya van a estar dados. Es decir, que eso usted puede ir a decir, bueno, necesito un alambre de latón de un diámetro de 1.5 milímetros o de 2 milímetros o de 1 milímetro o de 3 milímetros, eso ya viene dado. Bueno. Entonces voy a empezar a mirar, porque usted puede decir, bueno, usted puede hallar el área, claro. Pi ya lo tengo. 4 se viene dado, pues para el diámetro sería un cuarto de pi por el diámetro cuadrado. Entonces acordémonos que ese diámetro para mí me viene dado en 1.5 milímetros. Tengo que transformarlos, como ya los tengo aquí, ya los hice, transformarlos a metros. Y si yo los transformo en metros, ¿a dónde llevo? ¿A dónde llevo? Eso me llevó a 0.0015 metros. Listo. Esos 0.015 metros, yo debo multiplicarlos por pi y dividirlos en 4. Y si yo hago esa operación, ¿a dónde me lleva? Que el área es igual a 1.77 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Es el área. Bueno, ya tengo las fórmulas aquí. Acuérdese, esfuerzo sobre deformación. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Lo que debo hacer es empezar como a despejar. ¿Por qué? Porque aquí dice encuentre el aumento de longitud. Es decir que de aquí, de lo que yo ya tengo acá, despejo a L. Entonces, bueno, automáticamente despejo todo término que está aquí multiplicando, en este caso la delta de L, está multiplicando, pues al pasar aquí, lo va a pasar a dividir, entonces va a quedar que el área por Y. Entonces, y nos vamos a seguir dando cuenta acá. Bueno. Bueno, tenemos en cuenta esto. Bueno, voy a dejarlo quieto para que
analicen lo que hice. Lo analicen. Yo lo único que tengo que hallar es el aumento de la longitud, es decir, el delta de L. Y yo ya tengo el resto de datos que tengo ahí. ¿Qué es lo que propuse acá? No voy a rayar nada de esto. ¿Qué es lo que propuse acá? Lo que propuse aquí en este, fue el valor que yo ya tengo de Y dado por el ejercicio en pascales. Esta es la fuerza, que es de 120 newtons de la longitud, que es de 8 metros. Este es el área que ya viene dado. Y esta es la fuerza, pues que ya está dada aquí, qué pena, la volví otra vez a escribir. Lo que tengo que hallar es delta de L. Entonces, ¿qué hago? Si yo puedo tener en cuenta, esta es la fórmula que yo necesito. Lo que hago aquí es despejar, entonces paso esta delta de L para acá y esta Y la paso para acá. Miren lo que hice acá el proceso. Sería fuerza por longitud sobre área por Y. ¿Qué hago? Reemplazo y empiezo a mirar que este newton se cancela con el newton de pascales. ¿Listo? Este metro que está aquí se va a cancelar, este cuadradito se va a cancelar con este. Acordémonos de que este que está aquí, va aquí abajo, pues me hace que se me empiece a cancelar, me queda ya solo metros, y eso es lo que hago para transformar el aumento de longitud en milímetros. Aquí están los datos, todo. Entonces, démonos cuenta, analicémoslo, nuestro ejercicio. Se los dejo que lo analicen. Solo el reemplazo, muchachos. Solo debemos de solo analizarlo. Ya está ahí nuestro ejercicio. Yo ya lo hice, lo propuse y eso. Bueno, seguimos. Módulo de corte. Es decir, ¿cuánto corta? Bueno, vamos a ir muy rápido para este módulo de corte para empezar a mirar más cositas que lo que quiero llegar. Módulo de corte es un esfuerzo cortante que altera solo la forma del cuerpo y deja el volumen invariante. Ojo, cuando está diciendo algo muy importante acá, que deja el volumen invariante, es decir, que no va a tener la exposición de ninguna variación en volumen. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, considera las fuerzas cortantes iguales y opuestas a la fuerza que actúan sobre el cubo siguiente. Bueno, tenemos esto, es decir, que si yo le coloco aquí, por color, ¿no? Yo le coloco aquí esta fuerza cortante. Vamos a graficarlo mejor aquí. Si yo grafico esto acá, aquí, ¿qué va a pasar con este pedazo? O si yo le grafico aquí este pedacito así, un pequeñito, algo aquí. ¿Qué va a pasar con esta cortante? Entonces, la fuerza cortante produce un ángulo cortante. El ángulo cortante es el ángulo en la deformación y el esfuerzo dado está dado por esto. Importante esto. Es el esfuerzo dado y eso. Entonces, acuérdense. ¿Qué esfuerzo es igual a fuerza sobre área? Bueno, teniendo en cuenta eso, podemos llegar a lo siguiente. Ya teniendo en cuenta todo esto, que ya conocimos nuestras formulitas de esfuerzo y de deformación, entonces vamos a empezar a mirar cómo es el cálculo del modo cortante. Esto lo vamos muy rápido porque pues este punto no es que lo traje para que lo tengan un conocimiento a priori. Entonces, ya vimos la fórmula de esfuerzo. El esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Y la deformación es igual a la distancia, o el diferencial de la distancia sobre la longitud. Bueno, entonces dice que el esfuerzo es la fuerza por unidad de área. La deformación es el ángulo expresado en radianes. Entonces, miren, démonos cuenta de esto. Importante. Ya empezaría a mirar aquí el ángulo de deformación que va a tener
el punto cortante, es decir, aquí. ¿Cuál ángulo? Es decir, puede ser este ángulo, puede ser este, puede ser este ángulo que se corte acá, es decir, este pedacito. Pues tenemos que empezar a mirar esa fuerza o ese ángulo. Dice, el módulo de corte se define como la razón del esfuerzo cortante a la deformación de corte. Es decir, es esfuerzo sobre deformación. Pero yo ya sé que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, pero deformación es igual a el ángulo. El ángulo. No tendría que colocar todo eso, sino el ángulo con que lo corta. Bueno, entonces empezamos a mirar mi primer ejemplo. Dice así. Un perno de acero tiene 8,27 por 10 a la 7 pascales de 1 centímetro de diámetro. Se proyecta, 4 centímetros desde la pared. Aquí me está diciendo que de aquí a aquí está proyectando una longitud de 4 centímetros. 4 centímetros aquí. Al extremo se aplica una fuerza cortante de 36.000 newton. ¿Cuál fuerza? Esta. Este es el extremo que aplica de 36.000 newton. ¿Cuál es la desviación del perno? Bueno, volvemos a traer esta formulita que usted la debe tener en cuenta, que es pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Cuál es el diámetro? Claro, cada vez que nosotros empezamos a mirar alambres de cobre o cualquier alambre, siempre nos van a dar el diámetro. En este caso nos dan un diámetro de 1 centímetro, pero si yo lo quiero pasar a metro, entonces eso me da 0,01 metro. Bueno, pues hago toda esa operación y el área de ese perno de acero es de 7 por 7,85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Bueno, ¿tengo la fuerza? Sí, mira, aquí la tengo, que es el valor que yo tengo en newton, claro que sí. ¿Tengo la fuerza? Sí, señor. ¿Tengo el área? Sí, señor, ya tengo el área. Lo acabo de hallar. Miren que ya la hallé. El ángulo. Pero tengan en cuenta que el ángulo es igual a D sobre L o A por D. Pero ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo así? ¿Qué hago ahí eso? No nos preocupemos. Yo lo que necesito es empezar a mirar esta formulita. Conozco A, claro, el A es el área que yo ya conozco. ¿Listo? Listo, empecemos. Esta formulita yo la necesito. Bueno. Entonces, profe, pero ¿cómo hizo para pasar de aquí a aquí? Pues mire, muchachos, voy a pasar de este punto que yo ya lo voy a sacar aquí, miren. Sí, fuerza sobre área sobre distancia sobre longitud. Aplico extremos con extremos y medios con medios, la famosa ley de la oreja, que haya fuerza por longitud y área por distancia. ¿Listo? Y acordémonos de que esa distancia es el S que yo ya tengo acá. Bueno. El área, claro que ya la conocí. Primero empezamos con la fuerza. La fuerza es de 36.000 newton por la longitud que es de 0,004 metros. ¿Cómo así? Claro, porque aquí me está diciendo un perno tiene un valor de longitud de 8,27 por 10 pascales, una S, de 1 centímetro de diámetro. Se proyecta 4 centímetros desde la pared. Es decir, que ese valor de D que yo ya conozco, que es este, mire, este valor es lo que se va a proyectar, es decir, lo que refleja. Es de 0,04 metros. Listo. Sobre el área.
Ya lo conocí, claro que sí, el área es de 7,85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Acordémonos, el área cómo la transformé. El área la transformé teniendo en cuenta el diámetro. Ese diámetro lo analicé con el área que es pi cuartos por el diámetro cuadrado. Listo, al hacer todo eso pues me da este valor. Bueno, ¿qué hago? Hago todas las operaciones. Multiplico 36.000 por .04 y eso lo divido en 7.85 por 10 a la menos 5 por 8.27 por 10 a la 10. Todo ese valor, acordémonos en que están los pascales. Pascales es igual a newton sobre metro cuadrado. Y entonces al hacer todo eso me va a dar 0.222 milímetros. Ese es el valor que me tiene que dar a mí. Teniendo en cuenta esa operación, yo ya puedo empezar a mirar cuál es la desviación del perno, es decir, a dónde se va a desviar. La desviación del perno es de 0,222 milímetros. Ahorita vamos a darnos cuenta, vamos a analizar un siguiente elemento que ya empezaría aquí, que sería la elasticidad volumétrica. Esa elasticidad volumétrica sí me va a servir a mí para mi curso de 11, para mi IFES, porque aquí empezaría yo a mirar qué va a pasar cuando yo empiezo a meter fluidos. Bueno, la elasticidad volumétrica. Esa elasticidad volumétrica es una deformación no lineal. Es una deformación que muchas veces, pues, si yo aplico el esfuerzo, que es fuerza sobre área, pues empieza como a disminuir el volumen. Y esa disminución la voy a llamar como el módulo volumétrico. Entonces, esfuerzo del volumétrico sobre deformación volumétrica. Ojo, acabo de decir algo supremamente importante. Él empieza a no ser lineal, es decir, que él empezaría a analizar de que tiene una deformación que no va a ser lineal. Al no tener una deformación lineal, pues empieza a como a tener algo muy importante aquí que se llama disminución. Al disminuir, mire lo que entraría aquí, algo supremamente importante, que sería el número negativo que hace que disminuya el valor. La deformación volumétrica, ¿cómo así? Claro, la deformación volumétrica es analizar toda esa disminución que va a tener el objeto al momento que yo empiece, o todas esas deformaciones al momento que yo empiece a mirar ese cuadrito o ese cubo. Entonces, el módulo volumétrico es negativo debido a la disminución del volumen. Claro, lo que le acaba de decir. Entonces, al disminuir el volumen, la fuerza empieza a variar, a cambiar. Y nos vamos a dar cuenta ahorita en este elemento. Listo. El módulo volumétrico es igual al esfuerzo volumétrico sobre la deformación volumétrica. Ya dije que por qué era negativo. Dado que el esfuerzo, que es igual a la fuerza sobre área, me va a llevar por lo general a una presión, se puede escribir de la siguiente manera. Entonces ya empezaría a hablar de algo muy importante aquí en fluidos. Esto, presión. Entonces ya empezaría yo a hablar aquí algo supremamente importante que se llama la presión. Entonces, al tener en cuenta la presión, al tener en cuenta ese elemento, pues me va a llevar a mí a poder generar ciertos cambios de estructura. Bueno, entonces, ya propuse que este elemento que yo tengo
que es igual a la fuerza sobre área, que es el que yo tengo acá. Lo puse que es presión, es decir, que lo reemplazo. El signo lo dejo igual. Profe, ¿por qué dio esto? Pues nos vamos a dar cuenta en algo. Yo tengo presión, ¿sí? Sobre delta de B, que es el delta del volumen, sobre volumen. Bueno, ¿listo? A esto le agrego 1 y hago la famosa ley de la oreja. Expresión por volumen me quedaría sobre el diferencial del volumen, es decir, el cambio, la variación del volumen. Y acordémonos aquí que el negativo no puede faltar. Esto me va a dar en unidades de pascales, es decir, que todo esto que yo acabo de hacer de aquí son pascales. ¿Listo? No se les vaya a olvidar por nada del mundo. Bueno, eso empezaría yo a llamarlo como el módulo volumétrico y nos vamos a dar cuenta en un siguiente ejercicio. Dice, empezaría ya a lo interesante, lo que quiero que empiecen a analizar ya. Dice, una prensa hidrostática contiene 5 litros de aceite. Encuentre la disminución en volumen de aceite si se sujeta a una presión de de 300 kilopascales. Suponga que B es igual a 1700 megapascales. Bueno, pues empecemos a mirar aquí qué tenemos. Tenemos una prensa hidrostática. Contiene 5 litros de aceite. ¿Listo? Encuentre la disminución que nos piden. Entonces, en volúmenes de aceite. Importante esto. Si tiene una presión, vamos a cambiar el color de esto porque ya empezaría aquí a encontrar un nuevo concepto que sería el concepto llamado presión. De esto, supremamente importante ese valor, kilopascal. Bueno, y empezaría yo a reemplazar mi formulita. Y la traigo. P, ¿qué es? Presión, que es igual a los kilopascales. Profe, pero ¿por qué me dio 6? Claro, muchachos. Lo que pasa es que aquí, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, 3, ¿sí o no? Y son kilos son 1, 2, 3, es decir, que le agrego a ustedes 3 ceros. Y 3 más 3 son 6 ceros a la derecha. ¿Por qué hará eso? Porque aquí tengo el pascal, me va a dar positivo, perdón, a la derecha. Volumen. ¿Cuánto tiene volumen? Sí, el volumen tiene 5 litros. Listo. El diferencial de volumen, es decir, ¿cuánto va a ser B? Yo tengo a B que me va mega. ¿Mega qué es? A las 9. Sí, señor. Es decir, que son 9 ceros. Bueno, listo. 1.70 por 10 a la 9 pascales. Cancelo pascal con pascal, me queda mililitros. Multiplico 3 por 10 a la 6 por 5 y eso lo divido en 1.70 por 10 a la 9. Eso me va a dar a mí 8.82 mililitros. Ese negativo, pues va a ser el negativo que yo tengo acá. Démonos cuenta que en ningún momento tuve que empezar a reemplazar cosas que no conocía porque dentro de mi mismo ejercicio ya viene todo para empezar a aplicar. Bueno, seguimos. Esto es un pequeño resumen que quiero que lo lean, lo analicen, que es la parte del elástico y inelástico. Entonces dice que el cuerpo inelástico es aquel que regresa a su forma original después de una deformación. Una colisión elástica no pierde energía, la deformación en la colisión se restaura completamente. Un cuerpo inelástico es aquel que no representa su forma original después de una deformación.
una colisión inelástica se pierde energía y la deformación puede ser permanente. Ya eso ya lo habíamos hablado en un elemento atrás. Los tipos de fuerza, acordémonos que tenemos dos clases de fuerza, una que es por tensión, que las fuerzas van distintas en cada una de ellas, y la por comprensión, que las fuerzas van iguales hacia un punto. Solo clave de esas dos fuerzas. La parte del esfuerzo, acordémonos que los esfuerzos van a estar dados en pascales o en litros por sobre pie cuadrado. Acordémonos a qué es igual el esfuerzo, es la razón, ¿no? Esta palabra razón es sumamente importante porque razón es la división entre la fuerza aplicada y el área, y la información es el cambio relativo en dimensiones de un objeto. Es el delta de L o el diferencial. Esfuerzo de formación, ya tenemos aquí a qué es igual el esfuerzo de formación, el límite y la resistencia de ruptura, el módulo de Joule, el módulo de corte y el módulo volumétrico. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí terminaríamos la parte de elasticidad, para empezar en la próxima clase y la parte de presión y toda esta parte de volúmenes, y la parte de hidrostática.